cáncer de pulmón. Fueron unos artículos que nos fueron asignados y entonces vamos a empezar hablar acerca de EGFR y sus mutaciones. Entonces, el factor de crecimiento epidérmico pues es una proteína que pertenece a la familia de los ER y tiene en su el eje F, factor de crecimiento epidérmico, de forma inactiva se encuentra como monómero y ya cuando se une a su receptor, el EGFR, el receptor de factor de crecimiento epidémico, ya tiene homodimerizaciones o heterodimerizaciones. Dentro de esta familia vamos a encontrar que tiene la característica de eso es que tienen su porción transmembrana, su porción extracelular y su porción intracelular. Y pues a mediados de 1900, de la década de los 70, pues se logró ver que tenían una mejor respuesta al tratamiento los pacientes que habían pacientes que tenían buena respuesta a la quimioterapia, pero había un subgrupo de pacientes que no tenía esto. Y pues ya a partir del 2004 que ya se encontraron las mutaciones del EGFR, pues ya se dirigieron terapias de células blanco y se ha considerado que este tipo de mutaciones EGFR van a tener a nivel intracelular, pues las mutaciones pueden tener aumento de la... ¿Sí, doctor? Recuerde que el artículo son 10 minutos, no voy a dar la clase. No, doctor, solo bueno, está bien. ¿Qué diapositivas son las que tenían que hacer? No más, no son las clases, son 10 minutos. Bueno, entonces el primer artículo que vamos a hablar es el erlotinib versus quimioterapia como primera línea de tratamiento para pacientes europeos con mutaciones EGFR positivo con cáncer de pulmón avanzado, que fue un estudio multicéntrico abierto, aleatorio, fase 3. El estudio fue publicado en la Lancet Oncology del 2012 y fue publicado en línea en enero del 2012. Los objetivos del estudio pues fue evidenciar la sobrevivencia libre de progresión y evaluar la seguridad y eficacia de erlotinib en comparación con la quimioterapia estándar en la primera línea de tratamiento en pacientes europeos con cáncer pulmonar de células no pequeñas avanzado con mutaciones avanzadas. Los secundarios fue valorar la tasa de respuesta, la supervivencia general y el análisis de la mutación en el suero. El estudio, pues el EURTAC, se tomó en cuenta pacientes mayores de 18 años con carcinoma pulmonar de células no pequeñas con mutaciones EGFR que fueran de lesión del exón 19 o mutación L858R en el exón 21, que no hubieran tenido quimioterapia para la enfermedad metastásica, pero por ejemplo en neoadyuvancia o quimioterapia previa, no por enfermedad metastásica, que hubiera sido mayor o igual a 6 meses. Los estadios clínicos serían el estadio clínico 3B o 4, y que tuvieran metástasis cerebrales conocidas, que fueran estables y asintomáticas. Entonces fue un estudio aleatorizado, fase 3, la distribución se llevó a cabo 1-1 y fue una programación que fue llevada por computadora y en el análisis estadístico se estimó que la sobrevida libre de progresión para los pacientes, para el brazo que fuera tratado con erlotinib fuera de 10 meses y de 6 meses para los pacientes que recibieran quimioterapia. Se calculó que se necesitarían 175 eventos para una potencia de un 80% para evidenciar la superioridad del erlotinib sobre la quimioterapia. Se planeó un análisis provisional cuando se habían producido
cuando se hubieran producido el 65% de los eventos, y el único momento en que fue censurado el cruce para el análisis fue en la sobrevida libre de progresión. Para llevar a cabo, la forma en que se distribuyó fueron 86 pacientes que recibieron erlotinib 150 miligramos por día y 87 pacientes que recibieron quimioterapia. La quimioterapia que se dio fue cisplatino 75 miligramos y docetaxel 75 miligramos metro cuadrado, miligramos metro cuadrado día 1 también, y o gemcitabina 1250 miligramos metro cuadrado por día, y el carboplatino calculado en AUC de 6. Los pacientes que tenían contraindicación de utilizar cisplatino en el brazo que tenía docetaxel también podrían utilizar carboplatino y sustituirlo por cisplatino, y este esquema de quimioterapia era recibido cada 3 semanas, considerando 4 ciclos de tratamiento. Entonces, de acuerdo a los resultados que se dieron, fue que con una mediana de seguimiento de 18 meses para erlotinib y 14.4 meses para quimioterapia. Entonces, la mediana de duración del tratamiento en este tipo de pacientes fue de 2.8 meses, de 8 meses para erlotinib y 2.8 meses para quimioterapia. Entonces tuvieron una sobrevida libre de progresión de 9.4 meses para erlotinib y 5.4 meses para la quimioterapia. Entonces, como conclusiones, podemos dar que el estudio EURTAC demostró mejorar la mediana de supervivencia libre de progresión en pacientes europeos con carcinoma pulmonar de células no pequeñas con mutaciones EGFR positiva en relación a la quimioterapia estándar, y se muestra que la utilidad clínica de las mutaciones EGFR al inicio del tratamiento. El artículo, segundo artículo que para hablar es gefitinib o carboplatino paclitaxel en adenocarcinoma pulmonar. Este artículo fue publicado en la New England en agosto del 2009. Entonces, en una población la hipótesis de este artículo era que en una población seleccionada, la terapia de primera línea con inhibidor de tiroxina sería, en pacientes EGFR, sería al menos tan efectiva como la quimioterapia, como carboplatino paclitaxel. O sea, lo que queríamos ver es la no inferioridad de gefitinib en comparación con carboplatino paclitaxel. Entonces, dentro de los métodos que te utilizaron en la primera línea fue gefitinib versus carboplatino paclitaxel seleccionados clínicamente en Asia Oriental. Entonces, ese estudio fue en marzo del 2006 a octubre del 2007. 1.200 pacientes en 87 centros de Hong Kong, carcinoma pulmonar de células no pequeñas que fuera avanzado, que tuvieran 18 años o más, estadio clínico 3B o 4, que tuvieran como la histología de un adenocarcinoma, y esta histología era confirmada no fumadores, que significaba que hubieran consumido menos de 100 cigarrillos en su vida, o exfumadores, no. Y exfumadores también eran tomados en cuenta. El diseño del estudio es un estudio fase 3, aleatorizado. La distribución se llevó a cabo 1 a 1 en un adenocarcinoma pulmonar avanzado. En análisis estadístico, lo que quería ver era sobrevida libre de progresión, y se estimaron un total de 944 eventos de la progresión para que esto le diera un poder de un 80%.
Entonces, para el tratamiento se hizo una asignación aleatoria. 609 pacientes recibieron tratamiento con gefitinib 200 miligramos al día y 608 recibieron carboplatino de 5 a 6 miligramos bajo la curva y paclitaxel 200 miligramos metro cuadrado. Entonces, dentro de los resultados, podemos ver que inicialmente hubo una mediana de una sobrevida libre de progresión de 5.7 meses con gefitinib y de 5.8 meses con paclitaxel, que eso es lo que vemos acá, lo que evidenciamos, que hubo como un cruzamiento de las curvas, una unión de las curvas. Pero ya en un seguimiento de 12 meses se vio que la sobrevida libre de progresión fue de 24.9 meses para gefitinib y de 6.7 meses para la quimioterapia con carboplatino paclitaxel. Entonces, en el segundo, en la segunda curva, pues vemos que tenemos lo que se evidenciaba, pacientes que tuvieran la mutación EGFR positiva, entonces hubo una mejor respuesta del gefitinib en relación a la quimioterapia, pero en los pacientes con EGFR positivo, pero en los pacientes con mutación EGFR negativa, se vio que hubo una mejor respuesta a la quimioterapia que al gefitinib. Y en los pacientes que tenían el estado de la mutación EGFR desconocida, tuvieron casi los mismos resultados que la primera curva. Y dentro de los efectos adversos que se evidenciaron en los pacientes que utilizaron gefitinib fue erupción cutánea o acné, diarrea y con la quimioterapia efectos neurotóxicos, neutropenia y alopecia. Entonces, se puede concluir que en este estudio mostró la no inferioridad y la superioridad de gefitinib sobre paclitaxel cisplatino y que la presencia de la mutación EGFR es clave para una mejor respuesta del gefitinib, ¿verdad? Que es otra de las cosas que por las que es importante tener ese resultado, ¿verdad? De la mutación EGFR. Y el tercer artículo para presentar es osimertinib en pacientes que no fueran tratados, que tuvieran mutación EGFR, que fueran avanzados en carcinoma pulmonar de células no pequeñas. Este estudio fue publicado en la New England en 2018 y fue publicado en línea en noviembre del 2017, pues dentro del mecanismo de acción de la osimertinib, que es que inhibe selectivamente las mutaciones de resistencia a GFR-TKI, sensibilización y EGFR 790. Esta es como de las mayores características, y otra de las características importantes es que es de tercera generación y penetra la barrera hematoencefálica. En los métodos, pues pacientes con carcinoma pulmonar de células pequeñas, localmente avanzado metastásico, que no hubieran recibido ningún tratamiento para enfermedad avanzada, que fueran elegibles para gefitinib o erlotinib en primera línea y que tuvieran de lesión EGFR en elección 19 o PLEU en 858 y EGFR solo o con otras mutaciones, y que las metástasis al sistema nervioso central fueran unas metástasis estables, que tuvieran como más de 2 semanas de haber recibido, digamos, tratamiento esteroides. El diseño del estudio fue un fase 3, doble ciego, en donde se realizó la estratificación con el tumor EGFR, el estado de las mutaciones,
que fueran asiáticos o no, o sea, eso fue una de las características, y se clasificaron uno a uno. Hubo una enmienda en este tipo de investigación que pacientes que fueran EGFR TKI, si presentaban progresión como a la primera línea, con gefitinib, con medicamentos de primera TKI de primera línea, eran permitidos a pasar a osimertinib en la progresión. Incluyó todos los pacientes asignados al azar. Para lo que se quería era evaluar la eficacia, la eficacia fue estratificada, la raza fue estratificada por log-rank, y se determinaron que se necesitan 359 eventos de progresión para tener una potencia de 90%. Entonces, se tomaron 556 pacientes, 279 pacientes fueron asignados con osimertinib 80 miligramos al día y 277 GFR TKI estándar, que podía ser gefitinib 250 miligramos al día o erlotinib 150 miligramos al día. Y entonces, en los resultados para ver la sobrevida libre de progresión, se evidenció que hubo una mediana de progresión libre, de sobrevida libre con osimertinib de 18.9 para los pacientes que recibieron osimertinib en relación a 10.2 meses en pacientes que tuvieron terapia estándar con TKI. Y en pacientes que vamos a ver, esos en los pacientes que esto fue la probabilidad de progresión, y la mediana de progresión fue de 15.2 meses para osimertinib, y para la terapia estándar con TKI fue de 9.6 meses. Los pacientes que tuvieron la sobrevida libre de progresión en pacientes sin metástasis fue de 19.1 para osimertinib y 10.9 meses para la terapia estándar. Y entonces la sobrevida global, 279 meses con 279 con osimertinib y 277 para la terapia estándar con TKI. Entonces, de lo cual podemos concluir que osimertinib mostró una eficacia superior a los EGFR tirosinquinasa de primera línea en cáncer de células pulmonares no pequeñas, avanzado, con mutación EGFR positiva, con un perfil de seguridad similar y tasas más bajas de eventos adversos graves. Y eso es lo que tenía. Y después de ser la experta en inhibidores de tirosinquinasa, ¿cuál es su conclusión? Pues que se puede comenzar con hacer el panel de la mutación de cáncer de pulmón. Eso es lo que considero. Y empezar con los de primera línea, ¿verdad? ¿Cómo con los de primera, doctor? Y no está viendo que los saca más del doble, uno saca el doble aproximadamente. Sí. Y la otra cosa es que en segunda línea, que era como se hacía antes, que fracasaba, luego se buscaba la mutación de resistencia, son realmente el porcentaje de pacientes a los que les sirve los osimertinib baja mucho. Entonces, hay que dar el mejor tratamiento lo más pronto y no irse de lo que es medianamente mejor y luego a lo mejor, porque hay muchos que ya no llegan, ¿verdad? Uno tendría que empezar con el osimertinib como de primera línea, y ya cuando recaen, pues ver que
qué otro tipo de tratamiento se le puede dar. Y Luis, aquí en el IX, ¿cuál tenemos, Luis? Codificado, creo que ninguno, pero en la COEX creo que había más de algún paciente, creo que tenía erlotinib con amparado. Sí hay erlotinib, ¿verdad? Nosotros tenemos erlotinib, y ese es uno de los medicamentos que todas las veces presentamos cuando nos dicen que van a haber inclusiones, el osimertinib, ¿verdad? Realmente, pues ya viéndolo desapasionadamente, entre la quimio y erlotinib tampoco es que sea una gran diferencia, hay más o menos 4 meses. Sin embargo, en cuanto a la toxicidad del medicamento, es mejor tolerado. Y si ustedes ven en la curva del erlotinib, hay un grupo de pacientes que logra una estabilidad a largo plazo, ¿verdad? Doctor Rixi, no sé si tienes algo más. No, doctor, nada, no, ahí estamos. Iresa, que es el gefitinib, realmente fue lanzado cuando yo estaba estudiando en el 2001 y ha sido el único medicamento que logró ganarle al Viagra en ventas. Fíjate, vendió más gefitinib en esa época. Sin embargo, no se sabía a qué pacientes les funcionaba, ¿verdad? Ese salió con un inhibidor de tirosina quinasa que no tenía un marcador. Y más o menos como a los 3 años la FDA lo mandó a guardar, y hasta cuando salió este estudio fue que se vio que realmente no le servía a todos los pacientes, sino que era únicamente a los EGFR positivos, ¿verdad? Entonces, acuérdense de eso, uno debe dar el mejor tratamiento lo más pronto, porque en cáncer de pulmón es una enfermedad que si nos progresa, muy pocos pacientes van a aguantar una segunda línea de quimio, ¿verdad? Pues bueno, pues ahí estamos. ¿Alguna pregunta o comentario? Ningún. Si no, nos vemos mañana, pues. Buenas noches. Gracias, doctor. Feliz noche. Buenas noches.